Capítulo 48. Tras la guerra, la sociedad cambió rápidamente. Surgieron numerosas empresas, políticos con nuevas visiones entraron en la arena política, académicos avanzaron hacia el futuro y los artistas hicieron florecer la cultura. La religión no fue una excepción en este período de transición y cambio. Prien Remiliat. Los líderes religiosos se unieron en torno a esta mujer que se había ganado el título de santa gracias a sus numerosos logros en el campo de batalla. Contrariamente a las preocupaciones de su padre Bellapeu, muchas figuras religiosas no sentían una aversión particular al uso de la magia negra por parte de Prien. Esto fue gracias a los incontables soldados cuyas vidas había salvado, difundiendo historias sobre los milagros que habían experimentado. Como era de esperar, la gloriosa Catedral del Fuego Sagrado, dirigida por Prien, era visitada diariamente por numerosos creyentes, y con el paso del tiempo, Prien se convirtió en una de las figuras más creíbles del imperio. Incluso, ocasionalmente, se involucraba en asuntos de Estado. ¿Quieren que yo reciba la riqueza que los nobles han acumulado por medios deshonestos? Prien fue interrogado desde la sala de recepción de la Catedral del Glorioso Fuego Sagrado. Daniel, sentado en el sofá frente a ella, asintió con torpeza. Sí. Podríamos movilizar fuerzas nacionales para recuperarlo, pero eso probablemente daría pie a rumores. No deberíamos darles a los periodistas material para chismes mientras el imperio se está convirtiendo en un centro de ciencia y cultura. Tras la guerra, el imperio apostó por el desarrollo y la armonía fomentando el talento y apoyando a científicos y artistas, en lugar de priorizar lo militar. Querían que el imperio rompiera con su imagen militarista y se convirtiera en una nación más cercana al liberalismo. La opresión y el control militar solo fueron eficaces en tiempos de guerra. En tiempos de paz, solo restringieron el desarrollo nacional. En esta situación, si Daniel movilizara al ejército para recuperar los bienes ilícitos de los nobles, podría generar rumores desfavorables. Comprendiendo lo que decía Daniel, Prien cogió la taza de té que estaba sobre la mesa frente al sofá. De hecho, parecería más amable si yo representara a la iglesia y pidiera a los nobles que donaran sus ganancias mal habidas. Los nobles también salvarían las apariencias al donar a la iglesia en lugar de que sus bienes fueran confiscados por la fuerza por el ejército, por lo que sería menos probable que se negaran. Prien acercó la taza de té a la punta de su nariz, aspiró el aroma una vez y la volvió a dejar sobre la mesa. Sus ojos reflejaban perplejidad. Pero tengo curiosidad. ¿Aún hay nobles que se oponen a usted, primer ministro? Si estuvieran en su sano juicio, no se atreverían a pensar en resistirse. Probablemente no creen que se estén oponiendo directamente a mí. Las notificaciones de cobro de impuestos suelen ser entregadas por funcionarios subalternos del Departamento del Tesoro. Ah, así que están enfadados porque los subordinados se atreven a tomar su propiedad. ¿Les ha funcionado eso hasta ahora? Daniel se encogió de hombros. Dado que la riqueza acumulada ilegalmente no era tan significativa, el Departamento del Tesoro se limitó a emitir advertencias y se marchó. No querían perder el tiempo ni arriesgarse a conflictos que pudieran resultar problemáticos. Incluso ahora, la riqueza ilícita no parece tan sustancial. ¿Insiste usted en su recuperación debido a la próxima creación de la organización internacional? Prien siempre había sido perspicaz. Aunque era confidencial, Daniel no sintió la necesidad de ocultárselo a Prien y confirmó sus sospechas. Ustedes lo saben bien. Si una nación que aspira a liderar el orden internacional no puede manejar la discordia interna, será criticada en muchos frentes. Así que planeo ocuparme de todos aquellos a quienes hemos estado tolerando. Veo. Prien tomó un sorbo de té y sonrió dulcemente. En ese caso, no tengo motivos para no ayudar. Si me facilitan una lista de nobles que hayan acumulado fondos ilegalmente, transmitiré el mensaje en nombre de la iglesia. Si se niegan, Prien dejó su taza sobre la mesa. Me aseguraré de especificar que toda su familia podría desaparecer. Su tono era tan suave que Daniel pensó al principio que había oído mal. No hay necesidad de eliminar familias enteras, a pesar de su declaración extrema, la expresión de Prien permaneció serena. Sin saber si hablaba en serio, Daniel se aclaró la garganta. Gracias por su ayuda. Haré llegar la lista a través del auditor del Departamento del Tesoro. Me gustaría ofrecerle algo a cambio. ¿Desea algo en particular? ¿Cómo puede una esposa esperar una compensación por ayudar a su marido? No quiero nada. Solo espero que, después de hoy, el primer ministro me quiera un poquito más. Sus palabras, naturalmente, le arrancaron una sonrisa. He vivido para ti en el pasado y sigo haciéndolo ahora, así que no te preocupes. ¿Cómo va la administración de la iglesia? Muy bien.
Con el apoyo de Su Majestad el Emperador y de usted, primer ministro, todo marcha sobre ruedas. El número de fieles aumenta y recibimos suficientes donaciones para construir varios edificios. Gracias a ello, puedo comprar todo tipo de delicias para nuestra hija. Antes ya tenía una buena posición económica, pero ahora la gloriosa Catedral del Santo Fuego generaba incomparablemente más dinero que antes de la guerra. Recientemente, no solo habían expandido las sucursales de la iglesia hacia el norte, sino que también habían ampliado la propia Catedral del Glorioso Fuego Santo. Fue una situación donde el dinero engendraba dinero. Puede que suene materialista, pero la religión es rentable. Sinceramente, me pregunto si está bien que gane tanto. A veces pienso que Dios podría castigarme por estar consumido por la avaricia. A pesar de sus palabras, era improbable que Prien recibiera un castigo divino. Al fin y al cabo, ella devolvía la mayor parte de sus ganancias a la sociedad. Prien había construido numerosos orfanatos para cuidar a los niños huérfanos durante la guerra y estableció una fundación con su nombre para ayudar de diversas maneras. Una de sus hazañas más famosas fue brindar apoyo educativo y ayuda a los pobres de aldeas remotas a las que el imperio no podía atender adecuadamente. La gestión financiera de la iglesia priorizaba la transparencia, publicando informes mensuales de gastos que no dejaban lugar a dudas sobre la posición de la iglesia. Aunque ella misma lo negara, era verdaderamente la persona que más merecía el título de santa en este imperio. No te preocupes. Si te castigaran, prácticamente nadie podría ir al cielo. Pero, Daniel bajó ligeramente la mirada para examinar la ropa que llevaba Prien. En ese momento, Prien vestía una túnica larga de un solo color con mangas anchas. Sobre su cabeza llevaba un velo blanco como la nieve sobre una cofia del mismo color que su túnica, con modestos bordados plateados. Este atuendo, que se parecía a un hábito de monja pero parecía más sofisticado y sagrado, fue en realidad preparado por la Iglesia Nacional. En concreto, se trataba de una prenda ceremonial regalada por miembros de la Iglesia Nacional el día de su boda como muestra de gratitud por la devoción de la hermana Prien. Prien vestía esta prenda cuando oficiaba servicios religiosos, y la mayoría de la gente la llamaba la túnica del santo. Aunque podría describirse como una vestimenta noble, Daniel sentía una pequeña sensación de culpa cada vez que la veía. ¿Hoy también oficiaste el servicio religioso con ese atuendo? Ah, sí. Me lo regaló la Iglesia Nacional, así que no debería usarlo. A los creyentes parece gustarles este atuendo, y a mí tampoco me disgusta. El diseño es sofisticado y el encaje lo hace bonito. ¿Vas a seguir usándolo? Si quieres, puedo pedirle a la Iglesia Nacional que te haga otro atuendo. Al oír las palabras de Daniel, Prien parpadeó en silencio. Entonces, al darse cuenta de por qué decía esas cosas, ella rió suavemente. Jeje, creo que entiendo por qué te sientes incómodo. Pero en realidad me gusta. Usar esto me hace sentir como si estuviera presumiendo que soy tu mujer. Claro que nuestros creyentes no conocen los detalles. Daniel se aclaró la garganta innecesariamente y cogió la taza de la mesa. Mientras bebía el té con manos ligeramente temblorosas, Prien soltó una risita suave. Ah, de verdad, aún ahora, pensar en ese día me hace palpitar el corazón. Prien se levantó de su asiento y caminó hacia Daniel. Daniel intentó desesperadamente fingir que no se daba cuenta mientras bebía su té, pero fue inútil. Sentada con elegancia junto a Daniel, Prien habló como si estuviera ligeramente avergonzada. ¿Sabe? Cada vez que celebro un servicio religioso, muchos creyentes me miran. Miran mi rostro y mi vestimenta. Y cada vez, recuerdo el tiempo que pasé con usted, primer ministro. Porque, inclinándose hacia él, Prien le susurró suavemente al oído a Daniel. Me cautivaste mientras llevabas puesto este atuendo. Como resultado, Daniel no pudo evitar escupir el té y toser. Mientras Daniel seguía tosiendo como si algo se le hubiera ido por el camino equivocado, a ella le brotó una carcajada de forma natural. Está bien. Está bien. Mientras Prien le daba una palmadita juguetona en la espalda a Daniel, ella recordó la apasionada primera noche que pasó con Daniel. La noche del día de la boda. En un ático de un hotel cercano al Palacio Imperial. Finalmente hemos llegado. Prien levantó la mano y se abanicó como si sintiera alivio. En la otra mano sostenía lo que parecía ser una costosa funda para ropa. Fue un regalo del obispo de la Iglesia Nacional en la recepción de hoy. Prien entró en la habitación y dejó la funda de ropa cerca. De verdad. Estaba desconcertada porque parecía que nunca se acababa el deseo de la gente de ver al primer ministro. Ya es su tercer matrimonio, pero, curiosamente, las multitudes no parecen disminuir.
Como dijo Prien, a esta boda también asistió un flujo continuo de invitados, creando una multitud considerable. Me pregunto si el primer ministro es realmente un símbolo de poder. Era casi patético ver cómo algunos nobles se esforzaban al máximo por impresionarlo. Daniel soltó una risita en señal de aprobación. Tras la rebelión del barón Belvar, la influencia de los nobles se ha debilitado considerablemente. Simplemente intentan encontrar la manera de sobrevivir, así que lo entiendo. ¿En serio? Bueno, ahora, Prien miró a Daniel con una expresión juguetona. Los recién casados deberían hacer lo que hacen los recién casados, ¿no? Sintiendo cierta vergüenza, Daniel no pudo responder y se aclaró la garganta. Al ver a Daniel así, Prien soltó una risita suave. Tengo muchas ganas. Primero, debería ducharme. ¿Te gustaría acompañarme? Daniel negó con la cabeza. Tenía la sensación de que eso no sería buena idea. Los ojos de Prien se entrecerraron ligeramente. Eres muy formal. De acuerdo. Entonces iré primero. Dicho esto, Prien se dirigió al baño. Al rato, Prien salió con una bata de baño después de terminar de ducharse, y Daniel entró al baño para lavarse. Después, mientras Daniel se secaba con una toalla, se ponía una bata y salía del baño, se detuvo en seco. Prien llevaba un atuendo que se parecía mucho al hábito de una monja. La razón por la que se describió como parecido al hábito de una monja fue porque existían bastantes diferencias en los detalles. En primer lugar, en vez de ser negras, la túnica y el velo estaban confeccionados en tela blanca pura, con bordados plateados aquí y allá, lo que les confería un aire lujoso. Además, la parte inferior de la bata monocromática tenía una pequeña abertura lateral que dejaba entrever sutilmente sus muslos claros y las medias que llevaba puestas. El tamaño del atuendo parecía un poco pequeño, ya que la tela se ceñía fuertemente a la piel de Prien, acentuando las curvas de sus pechos. Prien pareció darse cuenta también de esto, ya que bajó la mirada hacia su atuendo con una expresión ligeramente incómoda. Debería ponerme en contacto con la Iglesia Nacional y pedirles que la hagan un poco más grande. Parece que este tamaño será difícil de usar después de hoy porque restringe el movimiento. ¿Después de hoy? ¿Eso significa que piensa ponérselo hoy? Daniel, intrigado por lo que quería decir, tragó saliva antes de hablar. Prien, te pregunto por si acaso, ¿pero piensas tener relaciones sexuales mientras llevas puesto eso? ¿Qué? ¿Mientras llevo esto puesto? Prien, que no lo había hecho con esa intención, parpadeó antes de esbozar una sonrisa curiosa. Ajá. Así que esto es lo que prefiere el primer ministro. ¿Qué? No. Esa no es mi preferencia, está bien. No tienes por qué avergonzarte. Dicho esto, Prien se acercó a Daniel y le tomó la mano. Prien condujo a Daniel hasta la cama y le hizo sentarse en el borde. Si algo le gusta al primer ministro, a mí también me gusta. Así que déjenmelo a mí. Prien, creo que hay un malentendido. Antes de que Daniel pudiera explicar, Prien se arrodilló y extendió la mano. Al desatar el cinturón de la bata de Daniel, su miembro caído quedó al descubierto. Jeje, era la primera vez que veía el miembro de un hombre. Mientras Prien lo observaba con curiosidad, el órgano de Daniel se estremeció. Al ver cómo su miembro se erectaba gradualmente, Prien abrió inconscientemente los ojos de par en par. Así que este es el pene del primer ministro. Parece más grande de lo que esperaba. Mientras ella decía cosas vergonzosas sin titubear, era Daniel quien sentía la vergüenza. Prien levantó la mano para acariciar suavemente el glande de Daniel y alzó la mirada. ¿Se siente bien cuando lo toco? He oído que a los hombres les gusta la suavidad. Era un conocimiento que había adquirido de las mujeres mientras trabajaba en la unidad médica. No estaba del todo equivocado, así que Daniel asintió y Prien retiró la mano. Entonces, una sutil sonrisa se dibujó en los labios de Prien. ¿Sentirías mejor si lo pusieras entre mis pechos? Daniel, intrigado por lo que quería decir, pronto la vio señalando la parte baja de su pecho en la prenda que llevaba puesta. De hecho, cuando examiné la prenda antes, encontré un agujero aquí. Parece estar hecho para ventilación. Mientras se desarrollaba una atmósfera extraña entre ellos, Prien se movió entre las piernas de Daniel. ¿No podría utilizarse para otro fin? ¿Qué otro propósito? ¿Podría esperar un momento? Inclinándose hacia adelante, Prien presionó su pecho contra el miembro de Daniel. Una extraña sensación le aceleró la respiración, y Prien levantó suavemente las rodillas. Esto provocó que el miembro que presionaba contra su pecho se deslizara hacia abajo hasta tocar la parte inferior de sus senos. Mientras Prien se arrodillaba, el miembro de Daniel se deslizó a través del agujero en la parte inferior de su pecho.
La sensación de su miembro enterrado en la suavidad de sus pechos se transmitió. Gracias a esto, Daniel dejó escapar un suave gemido y Prien exhaló con aliento caliente. ¿Te sientes bien? Daniel, tapándose la boca, asintió levemente. Sonriendo ampliamente, se agarró los pechos y los movió suavemente. Entonces te haré sentir aún mejor. No se equivocaba. Cada vez que Prien movía los pechos, Daniel sentía que aumentaba el deseo de llegar al clímax. La sensación de sus suaves pechos rozando su miembro fue mejor de lo que había imaginado. Además, el hecho de que Prien realizara actos tan lascivos mientras vestía las vestiduras sagradas preparadas por la Iglesia Nacional le llenaba de un sentimiento de sacrilegio. Vamos. No tienes que contenerte. Prien sonrió seductoramente en la atmósfera erótica. Espera. Un momento, Daniel, pensando que aquello no estaba bien, intentó por todos los medios contener su clímax, pero fue inútil. Prien, al notar que Daniel se estaba conteniendo, bajó la cabeza. Acercó sus labios al miembro de Daniel, que estaba siendo frotado entre sus pechos. Ella besó el glande que sobresalía por debajo de la tela. Con un chasquido, Prien lamió ligeramente el glande. Aunque estaba cubierta por tela, la sensación se transmitía directamente. Incapaz de contenerse más, Daniel gimió y alcanzó el clímax. ¡Ah! Prien se sobresaltó y echó la cabeza hacia atrás, pero el semen siguió brotando. El semen, que debería haber salido disparado hacia arriba, fue bloqueado por la tela y corrió por todo el pecho de Prien. En ese proceso, la parte del pecho de la vestimenta quedó empapada de semen. Tras recibir inesperadamente el semen de Daniel por todo el pecho, Prien entreabrió la boca. Su respiración se había vuelto un poco más agitada que antes. Sintiendo cómo se le calentaba el bajo vientre, Prien miró a Daniel y levantó la parte superior de su cuerpo. Prien, lo siento. Fue sin querer, mientras su miembro era retirado de la parte inferior de su pecho, Prien besó a Daniel. Al desplazarse su centro de gravedad hacia atrás, Daniel acabó, como era de esperar, tumbado en la cama. Prien, que se había subido encima de Daniel, continuó el beso, entrelazando sus lenguas. Tras intercambiar lenguas varias veces, Prien finalmente levantó la parte superior de su cuerpo. Prien exhaló con dificultad, con el rostro enrojecido. Primer ministro, no tiene por qué disculparse. Lo hago porque quiero. Así que, moviendo sus caderas, Prien presionó su feminidad contra el eje de su miembro. Su feminidad, húmeda por los fluidos del amor, se frotaba contra el miembro. Yo, asumiré la responsabilidad por el primer ministro. Tras humedecer el miembro de Daniel con sus fluidos amorosos, Prien levantó lentamente su cuerpo. Su miembro, deslizándose a lo largo de los labios de Prien, apuntaba a su entrada. Al ver el glande separando sus labios e intentando entrar, Prien instintivamente bajó su cuerpo. Simultáneamente, cuando el glande la penetró, algo se desgarró. ¡Ah! ¡Uf! Tras esto, una pequeña cantidad de sangre fluyó desde su entrada por el eje de su miembro. Sin embargo, el dolor fue solo momentáneo. Prien, que había dejado pasar el dolor respirando profundamente, bajó un poco más su cuerpo. El miembro, deslizándose suavemente, llegó al cuello uterino de Prien. Un profundo suspiro de satisfacción escapó de los labios de Prien. Con lágrimas en los ojos, Prien miró a Daniel y movió lentamente las caderas hacia arriba y hacia abajo. De los labios de Prien escaparon sonidos de placer. Daniel también respiraba con dificultad, así que Prien agarró el borde de su bata y la levantó. Esto reveló la feminidad de Prien, que sujetaba con fuerza el miembro de Daniel. Cada vez que Prien movía su cuerpo hacia arriba y hacia abajo, su miembro, que había separado sus labios vaginales, era profundamente tragado y luego volvía a emerger. Además, sus fluidos amorosos, con una consistencia similar a la miel, goteaban produciendo sonidos húmedos. Buenísimo, está bueno. Prien le estaba mostrando su cuerpo lascivo a Daniel, tratando de calibrar su reacción. Con su semen aplicado generosamente en el interior de su pecho, nada menos. Daniel, que no pudo evitar sentirse bien, asintió levemente, y Prien, sonriendo tímidamente, comenzó a mover las caderas con más energía. Yo también, Prien intentaba transmitir algo, pero no le llegaba a los oídos. En un momento dado, Prien también dejó de hablar y se centró únicamente en mover las caderas. Entre los sonidos de chapoteo que resonaban en la habitación, Prien se inclinó hacia adelante y colocó las manos sobre el pecho de Daniel. Te amo.
con los ojos entrecerrados y la lengua fuera, en su expresión no quedaba rastro de razón. Daniel también sintió que aumentaba el impulso de llegar al clímax, así que levantó las manos y agarró la cintura de Prien. Primer ministro, sus palabras, pronunciadas mientras babeaba, no llegaron a sus oídos. Cuando el impulso de llegar al clímax alcanzó su punto máximo, Daniel agarró la cintura de Prien y la empujó hacia abajo. En un instante, el glande que la había penetrado liberó su semen contra su cuello uterino. Prien, empalado en Daniel, exhaló con dificultad pero permaneció inmóvil, aceptando la liberación de Daniel. Solo cuando terminó la liberación de Daniel, Prien levantó lentamente su cuerpo. La feminidad de Prien se deslizó hacia arriba a lo largo del eje de su miembro. Cuando Prien levantó las rodillas, su miembro fue retirado. Prien, que se estremeció levemente, exhaló con el rostro profundamente sonrojado. Unos cuantos mechones de su cabello estaban pegados a las comisuras de su boca. Primer ministro, sus ojos seguían soñadores, como si aún no hubiera salido del placer. Mientras tanto, el semen que había fluido a través de su feminidad, se filtró por su entrada y goteó hacia abajo. Prien, con expresión de satisfacción, acarició su bajo vientre y luego se inclinó para abrazar a Daniel. En su respiración agitada, su afecto por Daniel era evidente. Creyendo que todo había terminado, Daniel levantó la mano y le dio una palmada en la espalda a Prien. Lo hiciste bien. Debería haber tomado la iniciativa, pero mostré una faceta impropia. No. Simplemente quería hacerlo. Daniel soltó una risita suave. Entonces debería darle las gracias. Gracias a usted, parece que he tenido una noche agradable. Yo también. Descansemos un rato así. A Daniel le tembló una ceja. ¿Descansar un poco? Prien, que había estado regulando su respiración con la mejilla apoyada en el pecho de Daniel, levantó lentamente la parte superior de su cuerpo. La noche es larga. Así que, tras recomponerse, Prien miró a Daniel con un aire algo altivo. Espero que hayas descartado por completo la idea de dormir esta noche. Daniel, sintiendo repentinamente un escalofrío, empezó a sudar frío. Prien, ¿no crees que tu broma se está pasando de la raya? Jeje. No es broma. Inclinándose hacia adelante, Prien mordió suavemente el lóbulo de la oreja de Daniel y susurró. Primer ministro, más le vale prepararse. Gracias a esto, Daniel sintió que un presentimiento de pavor se apoderaba de él. Al final, el hecho de que su encuentro amoroso solo terminara al amanecer fue un secreto que solo ellos dos conocían. En un día brillante y soleado. Una gran mansión construida en los terrenos del Palacio Imperial. El gusto de mi padre se ha refinado bastante. Para enviar productos de tan alta calidad. Lev, ataviada con un vestido de estilo gótico adornado con volantes, saboreaba un té en una mesa dispuesta en la terraza de la mansión. Su padre le había enviado el té negro desde su tierra natal. No esperaba gran cosa al empezar a beberlo, pero le sorprendió gratamente, y le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Tintinar, tras colocar su taza en el platillo, Lev contempló el paisaje que se extendía fuera de la ventana. El cielo despejado con algunas nubes que flotaban tranquilamente lucía increíblemente apacible. Abajo, podía ver los setos de boj bien recortados que rodeaban el magnífico jardín. Al ver algunas mariposas revoloteando a nuestro alrededor, parecía que la primavera había llegado de verdad. Fue un día perfecto en todos los sentidos, pero Lev sentía un vacío inexplicable. Apoyando la barbilla en la mano y parpadeando, Lev desvió la mirada hacia adelante. El hombre que normalmente se sentaba al otro lado de la mesa, tomando té con ella y charlando juguetonamente, no estaba allí. He oído que ha estado ocupado con la creación de la organización internacional, llevaba ya varios días fuera de la mansión y ella lo echaba de menos. Los hombros de Lev se estremecieron al darse cuenta de que estaba pensando en Daniel. Hoy le resultó extraño lo natural que le había venido a la mente el pensamiento hecho de menos a Daniel. ¿En qué estoy pensando? Su rostro se enrojeció de vergüenza. Justo cuando levantó la taza de té para calmarse, bang bang. El repentino golpeteo le hizo temblar la mano. Mamá. Mamá. Al oír la voz, Lev exhaló suavemente y dejó la taza. Adelante. La puerta se abrió de golpe y entró una niña pequeña con el pelo recogido en una coleta. Esta niña de pelo negro y ojos negros era Melly, nacida entre Daniel y Lev. Haciendo gala del gusto de su madre, Melly lució un vestido gótico de una sola pieza con un gran lazo en la cintura. Abrazando con fuerza un muñeco de conejo contra su pecho, Melly se acercó a Lev, sollozando.
Solo entonces Lev se dio cuenta de que su hija estaba llorando y se puso de pie. Esa misma mañana, Meili había insistido en jugar con su hermano, así que Lev la había enviado al palacio interior con las criadas. Ahora había regresado llorando, lo cual era preocupante. «Meili, ¿por qué lloras?». Cuando le preguntaron qué había pasado, Meili apretó con fuerza su muñeco de conejo y comenzó a explicar. «Hermano, creo que a Ratia ya no le caigo bien. Se burló de mí. Me preguntó cuánto tiempo más iba a seguir cargando con esa estúpida muñeca, Sniff. Ratia era hijo de Selvia. Era un niño precoz que tendía a comportarse como un adulto. A Ratia, por lo visto, no le gustaba que Meili siguiera llevando una muñeca consigo». Suspirando, Lev se arrodilló sobre una rodilla frente a Meili. «Meili. Ratia te dijo cosas muy feas. Es malo. Muy malo. Meili solo quería ser amiga de mi hermano. Eso es todo lo que yo quería». Ver los ojos llorosos de Meili le partió el corazón a Lev. «Meili. Le diré a Ratia que se disculpe, así que no llores. ¿De acuerdo? ¿De verdad? ¿Harás que mi hermano y yo volvamos a ser amigos?». «Claro. Ratia probablemente no dijo esas cosas porque en realidad le caes mal. ¿Verdad?». Lev extendió la mano para secar las lágrimas de los ojos de Meili. Finalmente, Meili dejó de llorar y asintió levemente. Justo cuando Lev sentía alivio, los pequeños labios de Meili se movieron. «Pero mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué te da curiosidad? ¿Cómo me tuvieron tú y papá?». Los niños pequeños a veces hacen preguntas sin contexto. En la infancia, no hay paciencia para reprimir la curiosidad repentina. Lamentablemente, siempre son los adultos quienes terminan en situaciones incómodas. ¿Por qué de repente mi hija siente curiosidad por eso? El abuelo ya me lo había dicho. Dijo que mamá no quería casarse con papá. A Meili le habían enseñado que los bebés nacen entre personas que se aman. ¿Cómo es posible que una madre a la que no le gustaba el matrimonio tuviera un hijo con su padre? Lev se sintió incómodo bajo la mirada inocente y curiosa de Meili. Incapaz de evitar la mirada de su hija, Lev esbozó una sonrisa incómoda. «Bueno, ya verás», su voz se fue apagando. Incapaz de decirle la verdad, Lev cerró la boca y recordó el día en que concibió a Meili. El día de la boda con Lev. «Tu suegro era bastante exigente, así que tardamos más de lo previsto. Aún así, me alegro de que llegáramos a tiempo». Al llegar al hotel donde pasarían su noche de bodas, Daniel se aflojó la corbata. Mientras que Daniel parecía aliviado, Lev se mostraba algo ansioso. Daniel, malinterpretando su ansiedad, sonrió. «Lo entiendo. Has estado caminando todo el día hablando con la gente, así que debes estar incómodo. Ya puedes relajarte. ¿Te gustaría ducharte primero?». «Ah. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes?». «Te pregunté si querías ducharte primero». Solo entonces Lev se aclaró la garganta. «Si me lo ofreces, no me negaré. De todas formas, me sentía un poco incómodo». «De acuerdo. Ve a ducharte. Te espero aquí». Asintiendo con la cabeza, Lev entró primero al baño. Después de terminar de ducharse y salir con una bata de baño, Daniel entró al baño. Silbido, el sonido del agua cayendo de la ducha hizo que sus hombros se estremecieran involuntariamente. Tras respirar hondo para calmarse, Lev se sentó con cuidado en el borde de la cama. «¿Qué? ¿De verdad estamos durmiendo juntos?». Ella pensaba que se separarían después de la ceremonia. O al menos alquilar 2 habitaciones separadas en el hotel. Pero no fue así. Daniel había insistido en que pasaran la noche en una habitación, diciendo que la gente los estaría observando desde afuera y que no había necesidad de darles material para chismes. Tenía sentido, así que aceptó sin pensarlo mucho, pero ahora que iban a pasar la noche a solas, su mente era un torbellino. ¿Qué debo hacer si Daniel intenta aprovecharse de mí? Según su padre, todos los hombres eran bestias. Probablemente Daniel no era muy diferente. Objetivamente hablando, Lev era guapa y tenía buena figura. Si ocurriera un incidente tan desafortunado, no sabía cómo manejarlo. Ahora que se habían casado, ella no tenía motivos para negarse si Daniel quería tener intimidad. Seguro que no. Daniel no haría eso, imaginándose a sí misma siendo violada por Daniel, Lev negó apresuradamente con la cabeza. Eso no sucedería. No, no debería suceder. Tener un hijo de Daniel es absurdo. Eso limitaría mi libertad. Lev buscaba una vida tan libre como las nubes que se desplazan en el cielo despejado. Ella no podía estar atada a un hombre como Daniel y ver restringida su libertad. Aunque pudiera ser injusto para Daniel, ella estaba decidida a asegurarse de que no pasara nada esta noche.
Justo cuando Lev se había decidido, Daniel abrió la puerta del baño y salió. Ah. Ahora me siento vivo. Su mirada se dirigió naturalmente a Daniel, que apareció vestido con una bata de baño. La túnica estaba atada sin apretar, dejando la parte superior ligeramente abierta, revelando los músculos definidos que había desarrollado durante su tiempo en el campo de batalla. ¿Qué? ¿Está intentando seducirme? Era tan absurdo que ni siquiera pudo reírse. Justo cuando estaba a punto de desconfiar de los posibles avances de Daniel, ya debería prepararme para ir a la cama. Daniel, que se había secado el pelo de forma tosca, se acercó a ella. Con cada paso que daba, el corazón de Lev latía más rápido. La idea de que Daniel pudiera abalanzarse sobre ella la abrumaba. Tragando saliva y tensándose, Lev esperó mientras Daniel se acercaba mucho. Lev cerró las piernas por reflejo y empezó a sudar frío, pero no sucedió lo que esperaba. ¿Eh? Daniel simplemente pasó junto a ella y se tumbó en la cama. ¡Guau! La cama es tan suave, se siente increíble. Detrás de ella llegó una voz que sonaba infantilmente emocionada. Lev. Ven, túmbate tú también. Puede que te duermas en cuanto lo hagas, es así de cómodo. Daniel, hablando con aparente inocencia, miró el reloj. Si dormimos ahora, podremos descansar 10 horas seguidas. Poder dormir tanto es una bendición. Después de hoy, será difícil conciliar el sueño. Daniel se detuvo a mitad de la frase. Lev no había respondido y permanecía sentado inmóvil en el borde de la cama. Daniel, al darse cuenta de que algo no andaba bien, se incorporó y habló. Ah. Quizás te resulta incómodo dormir en el mismo sitio que yo. Si es así, puedo dormir en el sofá, así que no te preocupes. Intentaré acomodarte en lo posible. Una vez más, Lev no respondió. Simplemente se sentó con la cabeza agacha y los hombros encorvados. Justo cuando Daniel se preguntaba qué ocurría, Lev habló con una voz apenas audible. ¿Sabes qué? Eres una muy mala persona, yo. Daniel parpadeó confundido. ¿O es que eres estúpido? Mordiéndose con fuerza el labio inferior, Lev continuó con una emoción sin precedentes. Eres un idiota que no entiende las indirectas ni cuando se le da la oportunidad. Mientras decía esto, las orejas de Lev estaban de un rojo intenso. Daniel quedó algo aturdido. No lograba comprender lo que Lev quería decir con esas palabras. Seguro que no, su cabeza se llenó de un torbellino de pensamientos. Mientras Daniel dudaba, Lev respiró hondo y abrió la boca. ¿Y tú? Tú lo has hecho con todas las demás mujeres, ¿verdad? Daniel asintió. Sí. No había ninguna razón para no hacerlo. Eres todo un mujeriego. Te haces el inocente, pero al final, tú también eras un lobo. No hay nada que hacer. Esta es la única manera de asumir la responsabilidad por todos. Las manos de Lev temblaban. ¿Y qué hay de mí? Le dolía el corazón, sintiendo que no estaba incluida en el todos al que se refería Daniel. ¿Por qué no me tocas? Con otras mujeres lo hiciste sin problema. Su voz temblorosa denotaba una inexplicable insatisfacción. Ni siquiera ella comprendía del todo por qué actuaba de esa manera, pero no podía dejar de quejarse como una niña. Sentía que si fallaba hoy, nunca habría otra oportunidad. Una ansiedad desconocida estaba sacando a la luz los verdaderos sentimientos de Lev. ¿No soy tu tipo? Su voz era tan débil como pétalos de flores cayendo al viento. Eso no era cierto en absoluto, y Daniel tragó saliva con dificultad antes de hablar. Lev, eres una mujer hermosa, tanto subjetiva como objetivamente. ¿Cómo podría alguien como tú no ser mi tipo? Simplemente me preocupas. ¿Estás preocupado por mí? Sí. Si te quedas embarazada de mi hijo, ¿no te alejarías un paso más de la libertad que deseas? No quiero verte infeliz por eso. Tras escuchar la clara explicación de Daniel, Lev jugueteó nerviosamente con sus manos. ¿Eres tonto? Si de verdad te importara, ¿intentarías tener una relación conmigo? Ante esta declaración inesperada, Daniel empezó a sudar frío. Lev, no me digas que querías hacerlo conmigo. Los hombros de Lev se estremecieron. De ninguna manera. Solo estoy hablando desde el sentido común. ¿Sentido común? Mírate. Dijiste que lo hiciste con todas las demás mujeres casadas, ¿verdad? Entonces pronto se les notará. Pero si soy la única que no está embarazada, ¿qué pensará la gente? Lev se aclaró la garganta. Podrían correr rumores de que soy infértil. O de que no me amas, y por eso no quieres acostarte conmigo. Entonces no solo se debilitará mi posición en el imperio, sino que la reputación de Bellanos también se verá afectada. Ah. Por supuesto, Daniel se acarició la barbilla con expresión seria.
Ahora que lo pienso, no haber dejado embarazada a Lev podría considerarse una descortesía diplomática en muchos sentidos. Pero había un problema. Lo más importante era la voluntad de Lev. ¿De verdad te parece bien hacerlo conmigo? Ante la pregunta de Daniel, Lev asintió levemente. No hay otra opción. Es la única manera. Probablemente mi padre arregló este matrimonio previendo esto. Tras decir eso, Lev se levantó y se volvió hacia Daniel. La determinación llenó los ojos de Lev mientras miraba a Daniel. Solo necesitamos hacerlo una vez, Lev desató con audacia el cordón de su bata. La bata se deslizó por sus hombros y cayó al suelo con un golpe sordo. Como resultado, Lev quedó semidesnuda, vistiendo únicamente su ropa interior. Verla con un sujetador y unas bragas negras con volantes resultaba extrañamente seductor. Mientras Daniel miraba fijamente sin comprender, Lev se sonrojó de vergüenza. ¿Por qué me miras así? Solo quería saber si siempre usas ese tipo de ropa interior. Aunque había encargado esa ropa interior especialmente para hoy por si acaso, no había manera de que pudiera admitirlo. Eso no te incumbe. En fin, solo, Lev se detuvo a mitad de la frase. Daniel había extendido la mano como pidiéndole que la tomara. Con vacilación, ella le tomó la mano, y Daniel tiró de ella con fuerza. Con un extraño gemido, Lev cayó y Daniel lo abrazó con fuerza. Mientras ella parpadeaba confundida, Daniel habló en tono juguetón. Ya que tú lo quieres, yo también haré lo posible. ¿Qué has estado escuchando? No lo quiero. A pesar de los furiosos forcejeos de Lev, Daniel no lo soltó. Con una risita baja, Daniel acostó a Lev en la cama. Al encontrarse de repente tumbada en la cama, Lev miró a Daniel con expresión de disgusto. Esto no me gusta. ¿Por qué tienes esa cara de suficiencia? Creo que he visto una nueva faceta tuya. Eres más guapo de lo que pensaba. Deja de decir cosas asquerosas. Que tengas algo de experiencia con mujeres no te hace creer que eres especial. La boca de Lev se cerró lentamente. Ella podía ver la virilidad de Daniel a través de su bata de baño desabrochada. Aunque era la primera vez que Lev veía algo así como un miembro masculino, sabía que definitivamente no era algo común. Mientras Lev sentía un miedo extraño, apareció un signo de interrogación sobre la cabeza de Daniel. ¿Qué ocurre? Al recobrar el sentido, Lev desvió la mirada. Nada. Ya veo. Entonces voy a tocarte ahora, ¿está bien? Haz lo que quieras. Con el permiso concedido, Daniel extendió la mano por detrás de Lev. Instintivamente, Lev arqueó ligeramente la espalda y Daniel le desabrochó el sujetador. Le quitó el sujetador y lo apartó, dejando al descubierto los redondos pechos de Lev. Sus pezones y areolas rosadas parecían exigir atención. En realidad, Lev estaba muy sonrojado de vergüenza. Tras examinar el rostro de Lev, Daniel bajó la mano y agarró sus bragas. Asustada, Lev cerró las piernas. Comprendiendo los sentimientos de Lev, Daniel le quitó las bragas lo más lentamente posible. Al bajar las bragas que cubrían su cuerpo hasta los muslos, la feminidad de Lev quedó claramente visible. Al igual que sus pezones, era de un color rosa pálido, que despertaba el deseo con solo mirarlo. Tras quitarse por completo las bragas mientras intentaba calmarse, Lev cerró los ojos con fuerza por la vergüenza. Ahora que estaba sucediendo de verdad, sintió tensión cuando el miembro de Daniel tocó su estómago. Dejando escapar inconscientemente un tierno gemido, Lev entreabrió los ojos. Ella vio que Daniel la miraba desde arriba. ¿Qué es? Mientras ella alzaba la vista confundida, Daniel bajó la cabeza y la besó. MMPH. Aunque sorprendida, Lev pronto aceptó a Daniel y abrió la boca. No le desagradaba la sensación de la lengua de Daniel entrando en su boca. Mientras sus lenguas se entrelazaban profundamente e intercambiaban fluidos, ella sintió gradualmente cómo su cuerpo se calentaba. Puede que haya sido porque el miembro de Daniel rozaba su estómago. Sintiendo de repente una extraña sensación, Lev apartó a Daniel de un empujón. Espera, MMPH, tú, con otros, Sin embargo, por mucho que Lev presionara, no pudo vencer a Daniel. Mientras Daniel continuaba besándola, Lev finalmente se rindió, cerró los ojos y dejó escapar gemidos sensuales. Al cabo de un rato, Daniel levantó la cabeza y preguntó con la respiración algo agitada. Lev, creo que intentabas decir algo antes. Lev también respondió con respiraciones agitadas. ¿Tú, también te acercaste así a otras mujeres? Daniel asintió inconscientemente. Entonces, ¿qué quieres decir con tan? Es la primera vez que lo hago, pero qué hábil eres. Esta también es mi primera vez.
Mientras Lev se preguntaba qué quería decir, Daniel esbozó una leve sonrisa. Aunque las acciones sean similares, los sentimientos que tengo por ti son nuevos. Las emociones que siento por ti ahora mismo no se encuentran en ninguna otra experiencia. Incapaz de refutar, Lev se aferró a la sábana. Tras esas palabras, no pudo expresar su descontento. Aún así, para no dar la impresión de que cedía ante Daniel, habló con brusquedad. ¿Crees que me vas a gustar solo porque digas eso? Le gustó. Aunque sus palabras dijeran lo contrario, su cuerpo y su corazón eran honestos. El hecho de que su feminidad se humedeciera por la excitación y que sus pezones se endurecieran y sobresalieran durante los besos era prueba de ello. Sin embargo, a Daniel le pareció tierno que Lev fingiera que no le gustaba. Daniel, pensando en burlarse de Lev, levantó el torso. Si no te gusta, no hay necesidad de continuar. ¿Verdad? Los ojos de Lev vacilaron. Daniel miró a Lev, que estaba confundido, y mostró una expresión de arrepentimiento. No me caes mal. Pero no te voy a obligar, así que no te preocupes. Terminemos aquí. Lev entreabrió la boca. Una emoción turbulenta apareció en sus ojos negros. Ah. ¿No lo decía en ese sentido? ¿No lo decías en serio? ¿Entonces quieres continuar? No es que quiera continuar, sino que, mientras Lev dudaba, Daniel parecía perplejo. ¿Así que sí quieres parar después de todo? Al darse cuenta finalmente de que estaban jugando con ella, Lev fulminó con la mirada a Daniel. Eres un idiota. ¿Quieres oírme decir que lo deseo tanto? Al ver a Lev gruñendo, Daniel rió suavemente. Decidió que eso era suficiente. Daniel agarró su miembro con una mano y lo colocó en la entrada de Lev. Lev respiró hondo. Al ver a Lev, que parecía asustado, Daniel dijo, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? No hay vuelta atrás. Lev se tapó la boca con la mano y asintió levemente. Al ver esto, Daniel introdujo lentamente su miembro. Su miembro, al separar los labios menores y penetrar, fue bloqueado por una pequeña membrana. Mientras Daniel atravesaba la membrana, Lev se tapó la boca para reprimir un grito. HNGH. Pero no pudo reprimir el gemido que se le escapó entre los dientes. Entre lágrimas, Lev respiró hondo para escapar del dolor de haber perdido su virginidad. Al cabo de un rato, Lev abrió lentamente los ojos y se encontró con la mirada de Daniel. Cuando Lev asintió para indicar que ya estaba bien, Daniel movió lentamente las caderas. Ahora, por muy despacio que se moviera, la sensación de su virilidad entrando y saliendo de ella se transmitía por todo el cuerpo de Lev. Fue extraño experimentar la sensación de ser penetrada por primera vez. HNNGH. Pero con cada embestida, esa extraña sensación se transformó gradualmente en placer. Lo mismo ocurría con Daniel. Cada vez que él embestía, Lev contraía instintivamente su bajo abdomen, y cada vez, las crestas en su interior apretaban con fuerza su miembro, exigiendo liberación. Aunque no era consciente de ello, estaba haciendo todo lo posible por complacer a Daniel. Gracias a esto, Daniel también aumentó instintivamente su velocidad de embestida. Detente, HNG, agáchate. Sorprendido por el repentino aumento de ritmo de Daniel, Lev gritó. Sin embargo, contrariamente a sus palabras, ella contraía diligentemente su abdomen bajo con cada embestida de Daniel. En cada ocasión, la suave feminidad de Lev presionaba contra la virilidad de Daniel. A pesar de haber dicho inicialmente que no podía evitarlo, ahora se esforzaba por recibir su semen. Ja. Los ojos de Lev comenzaron a ponerse vidriosos mientras era penetrada, emitiendo fluidos húmedos. Incapaz de pensar en nada más, se quedó mirando fijamente a Daniel con la boca abierta. Sus redondos pechos también rebotaban ligeramente con cada embestida, tentándolo. Al ver esto, Daniel bajó la cabeza y besó a Lev mientras continuaba embistiendo. Dandy, MMPH, Dandy, MMM, amor, ja, te amo, fue una confesión de amor que jamás se habría escuchado en circunstancias normales. Llegados a este punto, Daniel ya no pudo contener su impulso de eyacular y movió las caderas aún más rápido que antes. Al darse cuenta de esto, Lev levantó ambas piernas y las enroscó alrededor de la cintura de Daniel. Dentro, era una posición que le permitía recibir su liberación en el interior. Para cumplir el deseo de Lev, Daniel empujó con todas sus fuerzas. La punta, enterrada profundamente contra el cuello uterino de Lev, liberó su fluido. Exclamación de cierre. Alcanzando simultáneamente el clímax, el cuerpo de Lev tembló como si sufriera una convulsión. Abrazando con fuerza a Lev, Daniel vertió su semilla en su vientre y solo entonces retiró su miembro con respiraciones entrecortadas.
La entrada de Lev, de la cual se había retirado el miembro viril, estaba ligeramente entreabierta, y después de un rato, un fluido fluyó lentamente del interior de la carne húmeda. Daniel observó cómo el fluido fluía desde su entrada por la curva de sus nalgas, y alzó la mirada. Preguntándose si estaba bien, la miró a la cara y vio que tenía la boca abierta bajo los ojos entrecerrados. Al ver que apenas podía respirar, Daniel no le dirigió la palabra. Como el propio Daniel también estaba cansado, decidió tomarse un breve descanso. Al cabo de un rato, ambos recobraron el sentido, se ducharon y se acostaron. Ambos guardaron silencio. Ninguno de los dos esperaba pasar una noche tan intensa juntos. Especialmente Lev, que estaba avergonzado por haberle suplicado inconscientemente a Daniel que lo liberara. Así que se quedó tumbada en la cama, mirando al techo. Daniel rompió el gélido silencio. Después de hoy, si te quedas embarazada, nadie sospechará de nosotros. En el ambiente incómodo, Lev respondió en voz baja. Sí. Cuando nazca el bebé, formaremos una familia feliz. ¿Ah, sí? ¿Ya habías pensado en eso? Ante la pregunta de Daniel, Lev se sonrojó levemente y se aclaró la garganta. De esa forma, la gente no sospechará de nosotros. Por eso digo esto. Ah. Es cierto, siguió un incómodo silencio. Después de que el reloj diera varias vueltas, Lev tomó con cuidado la mano de Daniel. Escucha. Tengo un plan más. ¿Puedo contártelo? Por supuesto. Tras una breve vacilación, Lev dijo, creo que sería bueno que mantuviéramos el contacto periódicamente. De esa manera, la gente no sospechará. Al observar la reacción de Daniel, Lev asintió levemente. Al considerarlo razonable, Daniel estuvo de acuerdo. De acuerdo. Acepto tu plan. Tras recibir la confirmación, Lev se dio la vuelta, fingiendo indiferencia. Ya basta. Buenas noches. Aunque hablaba con brusquedad, su corazón latía descontroladamente, impidiéndole dormir. Lev abrió un poco los ojos y se sonrojó inconscientemente. Aunque lo había justificado como necesario para la armonía entre sus países, ahora lo sabía. Y, a ella le gustaba mucho Daniel. Residencia del primer ministro, despacho de Daniel Steiner. Excelentísimo señor ministro. El reino de Belmore ha expresado su intención de unirse a la Organización Internacional para la Paz. Pelf, director de políticas del Comando de Reconstrucción Económica, informa a Daniel, que está sentado en su escritorio. Tiene una sonrisa en el rostro, aparentemente satisfecho con el resultado. Esto significa que un total de 20 países se unirán a la Organización Internacional para la Paz liderada por el Imperio. Gracias a sus esfuerzos, el estatus del Imperio parece haberse elevado aún más. Enhorabuena. Daniel, reclinándose en su silla, asintió con expresión cansada. Sí que me esforcé mucho, aunque el Imperio resultó vencedor, establecer una organización internacional no fue tarea fácil. No era posible simplemente exigir a los países neutrales y a las naciones derrotadas que se unieran a una organización internacional. Así pues, Daniel continuó las negociaciones, adaptándose en la medida de lo posible a las necesidades de los países neutrales y de las naciones derrotadas. No solo viajó extensamente para reunirse con los líderes de varios países, sino que, cada vez que llegaban delegaciones extranjeras, las trataba con la mayor hospitalidad para evitar cualquier malentendido. También concluyó numerosos acuerdos sin perjudicar al imperio. Como resultado de la construcción de dicha confianza, 20 países ahora deseaban unirse a la Organización Internacional de Paz establecida por el imperio. Quedaba únicamente la ceremonia de firma de la Carta Fundacional, por lo que se podía afirmar que el período difícil había pasado. Cuando los representantes de cada país se reúnan para firmar la carta, el imperio reinará sobre el mundo como potencia hegemónica y símbolo de paz. He logrado establecer una base que evitará que el imperio se derrumbe antes de mi muerte, así pues, ahora podía renunciar tranquilamente a su cargo de primer ministro. Si hay un problema, en el momento en que se establezca la organización internacional, el índice de aprobación del primer ministro Daniel Steiner aumentará. Un aumento en los índices de aprobación conduce directamente a la reelección. Daniel, que quería evitarlo a toda costa, mira a Pelf. Director de políticas. ¿Cuál es mi índice de aprobación actual? Por lo que sé, su índice de aprobación actual ha bajado recientemente un 3%, hasta el 70%. La causa de este descenso parece ser su orden de erradicar la delincuencia para restablecer el orden interno antes del establecimiento de la organización internacional. ¿Por qué ordenar la erradicación del crimen causaría eso?
El problema era que el personal de la policía y de los servicios de seguridad les mostraban una lealtad excesiva. A medida que aumentaban las medidas represivas y los controles para eliminar la delincuencia, los ciudadanos se sentían perjudicados. Daniel comprendió la situación a grandes rasgos. Quienes escucharon la orden de erradicar el crimen pensaron que era una oportunidad para mejorar su desempeño y reforzar la aplicación de la ley. Si bien esto en realidad redujo la tasa de criminalidad, por lo que no había necesidad de culparlos, tales acciones no deberían conducir a situaciones que infrinjan las libertades de los ciudadanos. Díganle al jefe de la oficina de seguridad y al comisionado de policía que dejen de competir por resultados. De todos modos, tienen un índice de aprobación del 70%, Daniel se sumió en sus pensamientos. Considerando que su índice de aprobación era del 81% cuando asumió el cargo hace 5 años, había disminuido un 11%, pero aún era suficientemente alto. A este ritmo, renunciar al cargo de primer ministro sería prácticamente imposible. Desde la perspectiva de Daniel, tener un índice de aprobación alto a menos de 4 meses de que terminara su mandato no era nada bueno. Necesito de alguna manera bajar mi índice de aprobación. Si su índice de aprobación disminuye, tendría justificación para dimitir de su cargo como primer ministro. Pero, ¿cómo podía rebajar su índice de aprobación? Mientras Daniel reflexionaba, golpeando su escritorio con los dedos, Pelf se puso tenso. ¿Está molesto porque su índice de aprobación ha bajado? No. Bueno, el mandato del primer ministro está a punto de terminar. Debe de estar pensando en la reelección, así que la caída de su índice de aprobación no pinta bien de nada. Pero un descenso gradual en los índices de aprobación tras asumir el cargo es un fenómeno común. Alguien como Daniel Steiner podría considerarse exitoso al defender de forma estable su índice de aprobación. A pesar de las numerosas políticas que se implementaron bajo el nombre del primer ministro después de la guerra, el hecho de que el 70% de los ciudadanos aún lo apoyaran significaba que no había perdido la confianza pública. Excelentísimo señor. Lo está haciendo muy bien. Mientras Pelf intentaba animarlo mentalmente basándose en su malentendido, Daniel tuvo una revelación. Director de políticas. Daniel chasqueó los dedos y miró a Pelf. ¿No hubo recientemente un conflicto laboral entre la empresa Baekhyun y el sindicato Walgon? Al recordar los incidentes recientes, Pelf asintió. Sí. El sindicato Walgon exige aumentos salariales al tiempo que se opone a la introducción de equipos automatizados por parte de Baekhyun Enterprise. ¿Se oponen a los equipos automatizados? Sí. La razón es que reduciría los puestos de trabajo para los trabajadores. No era una razón incomprensible. Sin embargo, la empresa se encontraría en una posición en la que no podría aceptar las demandas del sindicato. La introducción de equipos automatizados no solo aumentaría la productividad, sino que también reduciría los costes laborales. Actualmente, el conflicto entre ambas partes se ha intensificado y los miembros del sindicato han dejado de trabajar. La noticia apareció en la portada del periódico Imperial Daily hace 2 días. Esto significaba que era un tema socialmente candente. La atención pública se centraría en ello, lo cual era bueno para Daniel. Si me interpongo entre la empresa y el sindicato, fingiendo mediar pero fracaso, los ciudadanos expresarían abiertamente su decepción con un primer ministro que no pudiera mediar entre una empresa y un sindicato. Eso contribuiría a bajar mi índice de aprobación tras tomar su decisión. Daniel sonrió levemente. Director de políticas, ¿no cree que la resolución de conflictos laborales es algo que debería hacer alguien en la posición de jefe administrativo? No te equivocas. Si quieres, me pondré en contacto con el presidente del sindicato y los ejecutivos de la empresa para concertar una reunión. Bien. Entonces esperaré aquí noticias. Pelf inclinó la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Tras confirmar que Pelf había abandonado la oficina, Daniel se puso de pie. Al acercarse a la ventana bien iluminada, Daniel esbozó una leve sonrisa. Si a partir de ahora voy reduciendo gradualmente mi índice de aprobación, puedo evitar la reelección. El ánimo de Daniel mejoró al pensar en quedar liberado de sus obligaciones. Mientras tanto, en la sala de conferencias de Baekhyun Enterprise. Ya te lo he dicho antes. Pase lo que pase, no podemos fingir que el equipo que ya hemos comprado no existe. Y debes saber que aceptar aumentos salariales de inmediato tampoco es fácil. Lo siento, pero nosotros tampoco podemos ceder. Si se introduce maquinaria automatizada y se reconoce su productividad y eficiencia, seremos nosotros, los trabajadores, quienes sufriremos las consecuencias. ¿No es así?
Las declaraciones de los ejecutivos y del presidente del sindicato siguieron desarrollándose en paralelo hoy. Es obvio que planean aumentar gradualmente el equipo automatizado y recortar el personal innecesario, ¿no? ¿Qué se supone que debemos hacer? Está claro que intentan explotarnos, y esperan que simplemente lo aceptemos. Miren. ¿Acaso creen que la empresa es una especie de organización benéfica? ¿Se supone que debemos endeudarnos para alimentarlos? No les pedimos que nos den de comer, pero al menos proporciónenos una forma de sobrevivir. Si lo rechazan todo, ¿qué se supone que debemos hacer? El presidente de Baekhyun Enterprise se levantó bruscamente. Esta persona está completamente loca. ¿Quién eres tú para decirlo? El presidente de Baekhyun Enterprise estuvo a punto de expresar su enfado, pero se calló. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y entró una secretaria. Presidente P. La expresión de la secretaria era sombría. La secretaria, preguntándose qué ocurría, respiró hondo y habló. Hemos recibido una llamada de la sede administrativa suprema. En cuanto resonaron las palabras de la secretaria, la sala de conferencias quedó en silencio. La sede administrativa suprema era esencialmente un órgano ejecutivo comandado por el primer ministro Daniel Steiner. Era natural sorprenderse cuando de repente se recibió una llamada desde un lugar en la cúspide del poder. ¿Por qué la sede administrativa se pondría en contacto con nuestra empresa? Bien, la secretaria continuó con dificultad. El primer ministro Daniel Steiner desea mediar personalmente en la disputa laboral. Al oír esto, el presidente sintió que le flaqueaban las piernas. El primer ministro, el presidente se desplomó en su silla, con los ojos temblando. Al ver que el rostro del presidente palidecía, el presidente del sindicato rompió el silencio. ¿Por qué estás tan asustado? No parece que tengas malas intenciones. El presidente giró lentamente la cabeza para encarar al presidente del sindicato. ¿No parece una mala intención? El imperio está a punto de establecer una organización internacional. ¿De verdad no entiendes lo que significa que el primer ministro quiera vernos personalmente en un momento así? El presidente tragó saliva con dificultad y continuó. El primer ministro nos advierte. Representantes de varios países visitarán pronto el imperio, y nos dice que estemos preparados si continuamos con este conflicto laboral hasta entonces. En el peor de los casos, el presidente se llevó la mano temblorosa a la frente. La oficina de seguridad podría arrestarnos por mancillar el honor de la nación. El primer ministro, sin duda, tiene poder suficiente para hacerlo. El presidente del sindicato empezó a sudar frío tras escuchar la explicación del presidente. Presidente. El presidente, presa del miedo, respiró hondo y habló. No es momento para que nos peleemos entre nosotros. Antes de la visita del primer ministro, debemos llegar a un acuerdo por cualquier medio necesario. Ante un desastre imparable, los humanos tienden a unir fuerzas incluso con sus enemigos. El presidente del sindicato no fue diferente y, asintiendo en señal de reconocimiento de la gravedad de la situación, dijo. Entendido. Busquemos una solución de compromiso para poner fin a esta disputa. Ante el temor infundido por la presencia de Daniel Steiner, los dos individuos acorralados se tomaron de las manos de forma dramática. 3 días después. En respuesta al llamamiento del primer ministro Daniel Steiner, representantes de trabajadores y empresarios se reunieron en la sala de reuniones del gabinete de la sede administrativa central, guiados por miembros del personal. Dentro de la sala de reuniones, periodistas de varios periódicos esperaban con sus equipos de grabación listos, una visión lo suficientemente intimidante como para presionar a los representantes. Sentados en sus respectivos escaños bajo una tensa calma, los representantes pensaban para sí mismos. Pase lo que pase, no vayamos en contra de los deseos del primer ministro. Justo cuando el presidente del sindicato y el presidente de la empresa se saludaron con un gesto de entendimiento mutuo, la puerta se abrió y entró Daniel Steiner. Daniel les dijo a los representantes, quienes se pusieron de pie de inmediato, que podían sentarse. Luego se dirigió al asiento principal y comenzó a mediar en el conflicto entre los trabajadores y la gerencia. Dado que se trata de un asunto urgente, iré directo al grano. Presidente del Consejo de Administración y Presidente de la Cámara de Representantes, por favor, compartan sus respectivas opiniones. Dijo esto pensando que Baekhyun Enterprise y Walgong Union, que habían estado luchando como enemigos mortales, se mostrarían los dientes el uno al otro. Daniel también estaba convencido de que, a menos que ocurriera un milagro, el presidente del sindicato y el presidente de Baekhyun Enterprise nunca se darían la mano. Pero ocurrió un milagro. El presidente, que parecía absolutamente reacio a ceder, bajó la cola ante Daniel.
Cuando supe que el primer ministro resolvería personalmente el conflicto laboral, me di cuenta de algo. Nuestra lucha podría ir en contra de los intereses nacionales. Por eso, nuestro sindicato ha decidido no impedir que Baekhyun Enterprise introduzca equipos de automatización. El presidente de Baekhyun Enterprise opinaba de la misma manera. En Baekhyun Enterprise también nos sentimos avergonzados al recibir la llamada del primer ministro. La consideración y el respeto mutuos serían el camino más directo hacia una sociedad ideal, y me pregunté si habíamos sido demasiado obstinados. Por ello, Baekhyun Enterprise ha decidido aceptar las demandas del sindicato de aumentar las indemnizaciones por despido y los salarios. En cuanto comenzó la mediación pública, el presidente del sindicato y el presidente de Baekhyun Enterprise llegaron a un acuerdo de forma sorprendente. Ante esta situación inverosímil, Daniel se limitó a parpadear, pero los periodistas se pusieron manos a la obra rápidamente. Los flashes de las cámaras se dispararon por todas partes, iluminando la sala de reuniones del gabinete, y al día siguiente, la portada del Imperial Daily publicó una foto de Daniel Steiner sentado solemnemente en el asiento principal. El primer ministro ha puesto fin al largo conflicto laboral. El titular plagado de malentendidos fue solo un extra. En el comedor de la residencia del primer ministro, Daniel leyó el periódico matutino y se llevó la mano a la frente. Director de políticas. Este artículo me parece erróneo. Apenas dije nada y llegaron a un acuerdo por su cuenta. ¿Por qué se me atribuye esto a mí? Pelf, de pie al otro lado de la larga mesa, reprimió una sonrisa. Eso se debe a que el cambio se produjo porque su excelencia solicitó la mediación. Algunos dicen que el presidente del sindicato y el presidente de Baekhyun Enterprise cedieron inmediatamente en público porque el primer ministro ya había encontrado un compromiso entre los trabajadores y la dirección a través de reuniones privadas. Era absurdo que se inventaran hechos para elogiarlo. Mientras Daniel chasqueaba la lengua, Pelf continuó. En relación con esto, prevemos un ligero aumento en los índices de aprobación. Los ciudadanos que estaban cansados del conflicto entre trabajadores y empresarios estarán satisfechos con lo que su excelencia ha logrado. Esta fue una pésima noticia para Daniel, que quería bajar sus índices de aprobación. Pero no podía demostrarlo. Ocultando sus verdaderos sentimientos, Daniel señaló la silla que había en la mesa. Gracias por el informe. Si lo desea, puede quedarse a comer. Estoy bien. Desayuné ligero. Por cierto, el director del Buró de Seguridad ha venido a la residencia para ver a su excelencia. ¿Le abro? ¿El director de la oficina de seguridad? Al no ver motivo para negarse, Daniel asintió. Pelf hizo una reverencia respetuosa y se dio la vuelta para salir del comedor. Mientras esperaba a que el chef terminara de cocinar, Daniel oyó que llamaban a la puerta. Excelentísimo señor. Director de la oficina de seguridad, Otto Whitmore. ¿Puedo pasar? Daniel miró hacia la puerta y respondió. Adelante. La puerta se abrió y entró Otto, vestido con un uniforme impecable. Al ver a un camarero que se acercaba por detrás de Daniel con una bandeja de comida, Otto hizo una leve reverencia. Disculpen que interrumpa su comida. En realidad, tengo un asunto urgente que comunicarles. ¿A mí? El camarero colocó un plato con filete delante de Daniel y salió del comedor. Otto solo abrió la boca después de confirmar que el camarero se había marchado. Sí. La oficina de seguridad ha capturado a un traidor a la patria, y quería informar de esto con urgencia a su excelencia. Tal Riconat, un científico senior que trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Satélites de la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, fue capturado intentando transferir tecnología esencial de guiado inercial a la Federación. Esto provocó que la mano de Daniel, que se disponía a coger los cubiertos, temblara ligeramente. ¿Intentó transferir tecnología a la Federación? ¿Cuál era su motivo? Seguimos investigando, pero todo apunta a que el objetivo era el dinero. Por supuesto, nuestro departamento de seguridad evitó la filtración de la tecnología, así que no tienen de qué preocuparse. Decía que había logrado resultados y quería reconocimiento. Al comprender el deseo de Otto de conservar su puesto como director del Buró de Seguridad, Daniel asintió. Has hecho un trabajo excelente. Pero dudo que haya actuado solo. ¿Hay algún cómplice? Actualmente, sospechamos de complicidad y aprobación tácita de 2 investigadores operativos. Informaré tan pronto como encontremos pruebas concretas. Ya veo. Entonces el Departamento de Desarrollo de Satélites tendrá poco personal. Si el público se enterara de esta noticia, provocaría diversos disturbios. Muchos ciudadanos esperaban que el Imperio lanzara un satélite artificial antes que la Federación.
En resumen, el desarrollo de satélites fue a la vez una competencia tecnológica y una batalla de orgullo entre las dos naciones. Si se supiera que la tecnología imperial estuvo a punto de ser robada por la Federación en ese momento, las críticas públicas se dirigirían hacia mí normalmente, dicha información estaría clasificada y se mantendría alejada del público. Sin embargo, Daniel Steiner era alguien que deseaba que sus índices de aprobación disminuyeran. Sin necesidad de ocultar nada, Daniel cortó su filete y dijo: que el público se entere de esto. Esto hizo que a Otto se le crispara una ceja. Su excelencia, si esto se extiende por todo el imperio, no podrá evitar las críticas públicas. Al fin y al cabo, usted es nominalmente el responsable del desarrollo de satélites. Fue Daniel, el primer ministro, quien nombró a Dalriconat científico principal. A Otto le preocupaba que Daniel no pudiera eludir la responsabilidad, pero a Daniel no le importaba. El público tiene derecho a saber. Llamen a los periodistas y díganles la verdad. Su excelencia, ¿habla en serio? Sí. Mi autoridad y mis índices de aprobación se verán afectados, pero eso no importa mucho. Estoy pensando en el panorama general para el beneficio nacional. ¿Beneficio nacional, dices? Si este hecho se hace público, los científicos no se atreverán a filtrar tecnología. Aunque solo sea por miedo a la oficina de seguridad. Esas palabras equivalían a decir que se sacrificaría por la nación. Además, Otto no pudo evitar sentirse conmovido por el apoyo de Daniel a la oficina de seguridad. En realidad, se trataba de reducir sus índices de aprobación para poder dimitir del cargo de primer ministro. Mientras masticaba un trozo de bistec, Daniel miró repentinamente a Otto como si de repente se le hubiera ocurrido algo. Tras tragarse el filete y limpiarse la boca con una servilleta, Daniel dijo: por cierto, director de seguridad, ¿conoce usted a alguna persona con talento que pudiera recomendar para el puesto de primer ministro? Dijo esto pensando que si lograba bajar sus índices de aprobación, tendría que decidirse por un sucesor y apoyarlo. Sin embargo, desde la perspectiva del director de seguridad Otto, esas palabras sonaban diferentes. ¿Está poniendo a prueba mi lealtad? Si mencionara aquí a algún candidato a primer ministro, seguramente causaría problemas. Sudando, Otto negó con la cabeza. No tengo a nadie a quien recomendar. El imperio aún necesita a su excelencia. Al oír esta respuesta formal, Daniel se encogió de hombros. ¿En serio? Creo que si buscamos, podríamos encontrar bastantes. Seguro que hay gente interesada en el puesto de primer ministro. ¿No crees? Otto, al observar la reacción de Daniel, habló con dificultad. Tal vez. Como me queda poco tiempo de mandato, debería empezar a prepararme. Si le parece bien, podría buscar personas interesadas en el puesto de primer ministro e informarme. Otto, tragando saliva con dificultad, hizo un saludo militar seco. ¿Sí? Haré todo lo posible por encontrarlos. El ambiente era algo solemne, pero a Daniel no le importó mucho. Bien. Ya puedes irte. Otto bajó la mano y salió por la puerta del comedor. Un ayudante que esperaba en el pasillo siguió a Otto. Director, ¿qué dijo el primer ministro? ¿Estuvo satisfecho con el logro de la oficina de seguridad? Sí. Pero ese no es el problema. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? La respiración de Otto tembló ligeramente. Su excelencia parece preocupado por su reelección. Habló como siempre, pero entendí lo que quiso decir. Así que escuchen con atención. Otto se volvió hacia el ayudante con expresión seria. A partir de ahora, debemos encontrar a los traidores que ambicionan el puesto de primer ministro sin conocer su lugar. Al percatarse de la gravedad de la situación, los ojos del ayudante temblaron. ¿Podría ser? Sí. El primer ministro, Otto entrecerró los ojos bruscamente mientras miraba fijamente al ayudante. Quiere que los castiguemos severamente. La Agencia de Seguridad Nacional actuó con rapidez al recibir la orden de Daniel. Comenzaron a confrontar a los miembros del Parlamento que previamente habían mostrado oposición o expresado opiniones contrarias a las políticas del primer ministro Daniel Steiner. Horta, representante de primer mandato del partido Alianza para la Reconstrucción Social, no fue una excepción. Ah. Representante Horta. Qué sorpresa encontrarme con usted aquí. Horta, que se había detenido en un café cerca de su casa para tomar un descanso, giró la cabeza al oír la voz que lo llamaba. Esa persona es, al principio, no pudo reconocer quién era, ya que el hombre vestía ropa de civil, pero pronto identificó el rostro y empezó a sudar frío. Otto Imore, director de la Agencia de Seguridad Nacional. Fue una figura que ejerció autoridad extralegal con el pretexto de identificar y castigar a los traidores a la nación.
Aunque Horta nunca quiso encontrarse con una persona así en su carrera política, no pudo mostrar su incomodidad. Forzando una sonrisa, Horta se acercó a la mesa donde estaba sentado Otto. Oh. Si no es el director de la Agencia de Seguridad Nacional. Esto también es bastante inesperado para mí. Parece que le gusta el café. Otto dejó escapar una risita baja. Con un trabajo que a menudo me obliga a trabajar hasta tarde, no puedo evitar que me guste el café. Pero ya que nos hemos conocido por casualidad, ¿te gustaría tomar una taza conmigo? Horta no podía negarse de ninguna manera. Madre mía. Sería un honor compartir mesa con el director de la Agencia de Seguridad Nacional. Dicho esto, Horta se sentó frente a Otto. Tras confirmar que Horta había tomado asiento, Otto levantó la mano para llamar a un camarero. El camarero se acercó con una sonrisa profesional. ¿Puedo tomar su orden? Sí. Yo tomaré un capuchino, ¿y usted, representante? Yo pediré lo mismo. Otto asintió y miró al camarero. 2 capuchinos, por favor. Sí. He tomado su pedido. Por favor, espere un momento. El alegre camarero regresó al mostrador. Otto vio alejarse al camarero y luego puso la mano ligeramente sobre la mesa. Usted está tomando lo mismo que yo. No sabía que a usted también le gustaba el capuchino, representante. Jaja. Lo probé un par de veces porque estaba de moda, y me pareció que tenía buen sabor, así que lo he estado disfrutando. Ya veo. Moderno, Otto continuó como si se le acabara de ocurrir algo. Hablando de tendencias, recuerdo que varios representantes del partido Alianza para la Reconstrucción Social se opusieron a la creación por parte del imperio de una organización internacional. Posteriormente, como si se tratara de una moda, se sumaron más representantes, lo que desconcertó al primer ministro. Horta, que había estado entre esos oponentes, forzó una sonrisa incómoda. No era una oposición abierta. Era más bien una expresión de preocupación. ¿Puedo preguntar cuáles eran esas preocupaciones? La creación de una organización internacional requiere inevitablemente la asignación de un presupuesto nacional. Si bien el imperio recibió fondos sustanciales de las naciones derrotadas como vencedor, no eran en absoluto abundantes. Simplemente me preocupaba gastar dinero adicional en el establecimiento de una organización internacional en esa situación. Horta se encogió de hombros. Por supuesto, ahora lamento haberme opuesto. El presupuesto nacional ha aumentado significativamente a medida que el imperio se ha convertido en un centro comercial. Considerando los beneficios adicionales obtenidos con el establecimiento de la organización internacional, creo que el primer ministro tomó la decisión correcta al oír las palabras de Horta. Otto asintió con una sonrisa de satisfacción. Como bien dices, su excelencia ha hecho grandes esfuerzos por el imperio. Aunque, claro está, no todas sus decisiones han sido acertadas. Últimamente, me pregunto si no hemos expandido el imperio demasiado rápido en tan poco tiempo. Intrigado, Horta preguntó con cautela mientras observaba la reacción de Otto. ¿Le preocupan quizá los asuntos diplomáticos? Sí. Si bien es positivo que el imperio se haya convertido en una potencia hegemónica, me preocupa que hayamos ofendido a la Federación en el proceso. Aunque inferior al imperio, la Federación sigue siendo una de las grandes potencias. No hay nada que ganar compitiendo con una gran potencia, ¿verdad? Una sonrisa se dibujó en los labios de Horta. Le complació que las palabras de Otto coincidieran con sus propios pensamientos. Parece usted muy versado en estructuras macropolíticas. Como alguien que prefiere la armonía a la competencia, yo también me pregunto si el desarrollo sin rival del imperio es realmente el camino correcto. Ah. ¿En serio? Me alegra encontrar a alguien que lo entiende. Eso me recuerda que el mandato del primer ministro está a punto de terminar, ¿verdad? Otto bajó la voz y miró a su alrededor con cautela. No me disgustan los métodos del actual primer ministro, pero creo que no estaría mal tener a alguien que pudiera aportar un aire nuevo al imperio como primer ministro. ¿Qué opinas? Horta respondió con entusiasmo. Ah. Nada mal. Hay varios candidatos potenciales para el puesto de primer ministro, ¿verdad? Como el líder del partido El Recar, del Partido Nacional Central, o nuestro líder Veroparem. La voz de Horta se fue apagando gradualmente. Percibió un brillo escalofriante en los ojos de Otto. Entiendo perfectamente su punto de vista, representante. Otto agitó la mano y los hombres sentados en la mesa contigua se pusieron de pie. Justo cuando Horta se preguntaba qué estaba pasando, Otto se reclinó en su silla y dijo: llévenlo a la Agencia de Seguridad Nacional. Necesito escuchar más detalles allí. Los hombres se inclinaron en señal de reconocimiento y agarraron a Horta por los brazos, ayudándolo a ponerse de pie.
Finalmente, al darse cuenta de que había caído en la trampa de una confesión inducida, Horta habló apresuradamente. Un momento. Director. Parece que hay un malentendido. Respeto al primer ministro. Jamás tuve la más mínima intención de difamarlo. A pesar de las dificultades y excusas de Horta, Otto ni siquiera pestañeó. En cambio, se limitó a reírse entre dientes. Sí, puede que haya entendido mal. Por eso quiero escuchar su versión por separado en la Agencia de Seguridad Nacional. Y si de verdad respeta al primer ministro, Otto se puso de pie y miró fijamente a Horta, que estaba siendo sujetado por sus subordinados. No deberías haber abierto la boca cuando te preguntaron sobre los candidatos a primer ministro. Ante esas frías palabras, Horta no pudo poner más excusas. Mientras tanto, en la oficina del líder del partido Alianza para la Reconstrucción Social. ¿Qué está diciendo? ¿Que en la Agencia de Seguridad Nacional está arrestando a los representantes de nuestro partido? El líder, incrédulo, preguntó, y su secretaria asintió mientras sudaba profusamente. Para ser precisos, también están llevando a representantes de otros partidos para la cooperación en la investigación en nombre de la seguridad nacional. El líder del partido, Berropadem, momentáneamente atónito, se llevó la mano a la frente. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? El partido Alianza para la Reconstrucción Social se fundó después de que Daniel Steiner aboliera la Ley de Unificación Económica de la Crisis Nacional. Como figura política veterana y profundamente involucrada en la política incluso antes de la Ley de Unificación Económica de la Crisis Nacional, Berropadem, el líder del partido, consiguió muchos escaños con el apoyo público inmediatamente después de la fundación del partido. Aunque más débiles que el Partido Nacional Central, se habían consolidado como el segundo partido más grande. Como segundo partido más grande, el partido Alianza para la Reconstrucción Social a menudo se vio envuelto en diversas disputas con el Partido Nacional Central. Mientras que el Partido Nacional Central apoyaba las políticas de Daniel Steiner, el partido Alianza para la Reconstrucción Social tendía a criticarlas. Esto se debió en parte a los sentimientos personales del líder del partido, Berropadem. Como político proveniente de una familia aristocrática, Berropadem albergaba cierto resentimiento hacia Daniel Steiner por reprimir a la nobleza. Sin embargo, no fue tan ingenuo como para ignorar que la era de los aristócratas estaba llegando a su fin. Así pues, incluso al criticar las políticas de Daniel Steiner, mantuvo la intensidad relativamente baja. También se aseguró de aplaudir cuando las políticas de Daniel Steiner concluyeron con éxito. Gracias a esto, Daniel también consideró al partido Alianza para la Reconstrucción Social como un mal necesario y los dejó en paz. Resultó bastante impactante que representantes del partido Alianza para la Reconstrucción Social fueran arrestados repentinamente. Mientras reflexionaba sobre el motivo de esto, Berropadem inconscientemente empezó a sudar frío. Podría ser. Recientemente, el representante Horta, del partido Alianza para la Reconstrucción Social, se puso en contacto con Berropadem afirmando haber encontrado información valiosa. Al preguntarle de qué se trataba, Horta dijo que había oído de una fuente interna de la Agencia de Seguridad Nacional que un científico senior que trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Satélites fue sorprendido intentando filtrar tecnología. Si Daniel Steiner intentaba ocultar este incidente, Horta sugirió exponerlo para criticar la falta de transparencia en sus políticas. Esto reduciría el índice de aprobación de Daniel Steiner y, si se combinara con otros contratiempos, podría impedir su reelección. Al oír esto, Berropadem despidió a Horta, negándose a participar en un plan tan peligroso. Si Daniel Steiner se entera de esto, puede que piense que el partido Alianza para la Reconstrucción Social ambiciona su puesto y prepara una purga. Sudando, Berropadem miró a su secretaria. ¿La representante Horta también fue detenida por la Agencia de Seguridad Nacional? La secretaria asintió. Esto le provocó dolor de cabeza a Berropadem, y frunció el ceño. Ese maldito tonto. Ese idiota. ¿En qué otros lugares había estado difundiendo estos rumores para convertirse en el blanco de Daniel Steiner? Lo ideal sería que pudieran entregar a Horta y dar por terminado el asunto, pero la situación se había descontrolado. Al ver que la Agencia de Seguridad Nacional estaba provocando revuelo, era solo cuestión de tiempo que la ira lo alcanzara. Mientras Berropadem, presa del miedo, contemplaba cómo manejar la situación, ring ring, en el silencio, el timbre del teléfono sonó con fuerza. Mientras la secretaria miraba a su alrededor con nerviosismo, Berropadem se quedaba mirando el teléfono. Tras respirar hondo, Berropadem extendió la mano y agarró el auricular. Con manos temblorosas, Berropadem se llevó el auricular a la oreja. Una voz provino del otro extremo.
¿Es este el líder del partido Alianza para la Reconstrucción Social? Al oír el tono profesional, Veropadem asintió. Sí, ese soy yo. Ah. Llamo desde la sede suprema administrativa. El primer ministro desea reunirse con usted este fin de semana. ¿A mí? La respuesta llegó tras una breve pausa. Sí. No puedo dar detalles, pero desea tratar asuntos relacionados con el cargo de primer ministro. Por favor, no falte. Daniel realmente quería hablar sobre el próximo candidato a primer ministro, pero Veropadem no tenía forma de saberlo. Veropadem tragó saliva con dificultad, asintió y colgó el auricular. Hacer clic, congelada en la posición en la que acababa de colgar el teléfono, una lágrima rodó por la mejilla de Veropadem. El primer ministro, entre leves sollozos, continuó. Parece que quiere matarme, su expresión pálida no mostraba ningún signo de esperanza. Fin del capítulo.